Oye, no puedo olvidarme del por qué me gustó esta canción tanto cuando la oí la primera vez. Ok. Incluso me acuerdo haberte dicho cuando te mandé ¿El link? el link, te dije algo, algo parecido a ¿qué onda con el Megadeth mexicano? O sea, Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a tu canal Rock and Beer, tu canal de música de alto calaje. Jerry, ¿cómo estás? bien, Matthews, ¿tú qué tal? Bien, Jerry, listos, en sus marcas listos. ¡Fuera! Fuera viernes de The Warning. No, bienvenido, viernes de Warning. Ah, sí, bienvenido. Sí, porque fuera, ¿no? Jerry, es que ya, como vivimos tú y yo en una línea atemporal. Atemporal, ya no sabemos en qué día vivimos. No sabemos en qué día vivimos, pero, Jerry, todavía hay buenas joyas para reaccionar de Warning. Decíamos la vez pasada que ya el auditorio, bueno, pues está haciendo ahorita un boom por lo que sacaron y todo. Reaccionamos la vez pasada a rolas, a covers como de Enter Sandman, que fue muy buena. Uh-huh. Jerry, pero todavía queda material del Pepsi. Queda material del Pepsi que nosotros injustamente dijimos, ya nos acabamos el Pepsi Center. Exacto. Porque veíamos canciones a las que ya habíamos reaccionado. Sí. Pero hemos caído en la cuenta que no habíamos reaccionado a esas canciones en el Pepsi Center. Exactamente. Como es el caso de esta canción, que habíamos reaccionado a ella en el Ping Pong Papas. El Ping Pong Papas, que son distintas, aunque es la misma canción, son distintos venues, distinto público y distinto ambiente. Entonces, y distinto, la presencia de las huevas, claro, que lo hemos dicho sí, 20,000 claro, veces sí, en el Pepsi Center es totalmente distinta. Sí, es totalmente distinta. En cada uno de los conciertos han tenido sus propias características, su propio performance, y por eso el Pepsi Center pues, siempre nos ha gustado, ¿no? Jerry, vámonos al Pepsi Center, pero Jerry, te tengo no sé si una mala o buena noticia. Te tengo una buena y una mala. Una buena y una mala. La buena es que vamos al Pepsi Center. No, la buena es que hay cerveza. Ah, ok. No vamos a llamarle mala. La nota... No, la buena también es que es una cerveza de nuestros amigos de TopBeer.mx, que nos mandan cervezas para que las probemos y las desgustemos aquí en el canal. No todas son excelentes, no todas son Jerry, no van a cancelar. No, digo, no todas son con buenas calificaciones y otras son, o sea, hemos tenido la mejor cerveza del canal. Sí. Ha sido de TopBeer.mx, que es una Ciprés, que por cierto, dos Ciprés que por ahí tienen la calificación, si quieren buscar. Y la Dos Aves. Y la Dos Aves también, una Stout de Dos Aves que han tenido calificaciones espectaculares. Pero también ha habido los bajones de cervezas que no es que sean malas, es que no están dentro del gusto. Exactamente. Y nosotros siempre les dijimos que íbamos a ser lo más honestos y objetivos con el tema de las cervezas. Y así ha sido, y hemos tenido muy buenas cervezas y muy buenas reacciones. Y si ustedes quieren probar una de estas cervezas, pues lo único que tienen que hacer es ir a TopBeer.mx. Así es. Y una vez que agreguen y hagan su selección de cervezas y las agreguen al carrito, en el apartado de ingresar un código, ustedes ingresan el código Rock and Beer 15 y les van a hacer el 15% de descuento. Jerry, la no tan buena es que ya hemos probado la que te voy a dar hoy, que es la dosis perfecta. Que es la dosis perfecta, que ya reaccionamos ahí en un video de Low Bites. Creo que de Low Bites, así es. Jerry, como hay gente por aquí en el estudio que quiere probarla y nosotros ya no queremos ser egoístas, dejemos un cuartito, ¿no? Un cuartito para la gente que está detrás de cámaras. Detrás de cámaras, porque quiere probar la dosis perfecta, Jerry, que es, pues dice, pues, la vez pasada lo probamos un carajillo. Un carajillo. Y bueno, pues ya lo sabemos esta dosis. Pero Jerry, siempre es una satisfacción probar cervezas artesanales de México, porque somos pioneros creo que somos pioneros a nivel mundial de las cervezas artesanales, porque en México inventamos de todo y hemos hecho muy buenas cervezas. No, y somos pioneros. En lo que sí somos pioneros es en un canal de reacciones que reacciona a cervezas. Claro. En todo el mundo. Que ya nos anda yo no le voy a hacer ningún. Ni vale la pena mencionarlos. Ni le busquen. Así, ni le busquen, pero Pero siempre habrá imitadores. Sí.
siempre imitados, jamás igualados. Jerry, saludcita con esta dosis perfecta. Jerry, te dije que le dejaras a los invitados. Sí, pues sí. Jerry, parece Coca-Cola. Esto es Coca-Cola. No, esto es un café, Jerry. Y qué bueno que lo enfriamos, Jerry, porque sí. Imagínate tomarlo. Lo hubiéramos calentado ya como expreso. Sí. Baño María. Sí. Saludcita. Es un expreso con cerveza. Un café. Es un café. Jerry, vámonos entonces a este viernes de The Warning, que, pues ya sabemos que las guaguas siempre nos traen sorpresas. Hemos tenido muy buenos comentarios de la gente de que sigamos reaccionando a varios videos que nos faltan. Jerry, el Pepsi Center seguro va a ser garantía. El Pepsi Center se ha vuelto garantía. No hemos encontrado la rola del Pepsi Center que no sea... Exacto. Que no nos convenza de que fue el mejor venue que ha tenido hasta ahorita. Yo creo que sí. Las guaguas. Sí. Digo, a diferencia del Auditorio Nacional, que ahí estuvimos y presenciamos, que fue un espectáculo increíble, el sonido fue increíble, toda la parafernalia y todo lo visual fue increíble. Realmente lo que se ve en el Pepsi Center, lo que transmitieron, las guaguas, sí. no se ha vuelto a repetir, o yo no lo he visto en otro venue hasta ahorita. Jerry, entonces vamos a disfrutar de este viernes de The Warning. Nos toca ver hoy Disciple, que es un rolón. Un rolón de Error que ya lo hemos dicho, ya lo he dicho yo en el canal. Es la canción con la que yo conocí a las guaguas. Sí. Es con la que te estrenaste ya. Totalmente, sin que nadie me lo recomendara, sin que nadie me pasara el dato. Me salió la recomendación de YouTube. Yo le di play, no sé por qué, algo me llamó la atención del video. Dijiste, vámonos. Lo vi y dije, pero ¿y quiénes son? O sea, ¿de dónde? Sí. Inmediatamente mandé el link del video para que lo checaras. Sí. Y yo lo he mencionado en varias reacciones, que uno de mis discos, si no el favorito, es el de Error, para mí, de Warning. Entonces, vámonos sin más preámbulo a Pepsi Center, Disciple en vivo en la Ciudad de México. Ya hemos estado tú y yo en el Pepsi Center con Megadeth. Sí, con Megadeth. Ya conocemos el medio. Yo he estado con Dream Theater ahí, que es el Pepsi Center está en la primera planta del World Trade Center, que es un edificio imponente en Ciudad de México. Y qué mejor venue para disfrutarlo en Viernes de Warning. Jerry, toma los controles, vámonos. O sea, sé que es muy temprano, Jerry, pero me quitaste. Me enchinó la piel. Sí. ¿Por qué? No, esto no lo había visto en ninguno del Pepsi Center. Okay. Es la primera vez que lo veo. Se nota lo popular que era esta canción en el porque Pepsi Center. El público la gente revienta. Está gritando la canción, se oye Sí. Y la gente brincando con el bajo de Ale. El bajo en esta canción es brutal. Oye, y aparte, lo hemos dicho, pero esta faceta, aún en el vestuario de ellas, pues es mucho más rockera. O sea, Ale usando unos, pues como antebrazos muy rockeros de estilo Bruce Dickinson. Y como tú dices, el bajo es brutal y la gente revienta. La gente revienta y eso me enchinó la piel porque todos coreando y saltando y se ve que esta era la rola. ¡Vámonos! You want to look away from the face of your vices and break them insane and welcome yourself into the new modern crisis. I've been waiting. Kill the system, kill the man, strip the power from the hands your eyes will bleed.
Oye, no puedo olvidarme del por qué me gustó esta canción tanto cuando la oí la primera vez. Ok. Incluso me acuerdo haberte dicho cuando te mandé el link. El link, te dije algo parecido a ¿qué onda con el Megadeth mexicano? O sea, sí. O sea, porque yo, ya lo he dicho muchas veces en el canal, fui ultra mega fan de Megadeth. Sí. Megadeth es de mis bandas favoritas. Y cuando yo digo, que incluso creo que por eso me la recomendó YouTube. Ok. Cuando la veo, el algoritmo dijo esto te va a gustar. Esto es para Porque para mí esta es la canción que más suena a Megadeth de todo. Es más del estilo de Megadeth, de todas las que tiene The Warning. The Warning. Ok. Y entonces me sonó totalmente al estilo de Megadeth. Es que el bajo el bajo de Alex es brutal, o sea, qué potencia de bajo, lo hemos hecho en infinidad, no nos vamos a cansar. O sea, el bajo con pick y sin pick, esta cadencia, esta potencia en el coro, o sea, sí trae de todo esta rola, o sea, Disciple es metalerísima esta rola. Es metalerísima, con un riff súper, tanto de bajo, riff de bajo y el riff de guitarra son totalmente pegajosos, te enganchan totalmente, la letra es espectacular, la batería no tiene ni dos. Ni dos jefas. Oye, y aparte, aquí Pau ya se le veía ya muy echada para adelante, atrás de la batería, todavía les faltaba trecho porque estamos reaccionando a Pepsi Center que ya tiene más de 5 o 6 años. No, fue en el 23. ¿Sí? ¿Seguro? Sí. O sea, tiene 2 años. Fue en el 23. En octubre del 23. Un poquito más. No, octubre sí, del 23. O sea, tiene 2 años. Y todavía ya les hacía, o sea, ya estaba en una plataforma muy fuerte. Sí. Todavía no habían hecho los conciertos, estos en los venues internacionales, en los festivales. Exacto. Obviamente no había pasado el auditorio. Sí. Este era su venue más grande hasta el momento, según entiendo. Sí, pero ya estaban a punto de turrón. Así es. ¡Vámonos! Redondo. Oye, Jerry, a ver, no queremos ser repetitivos en Rock and Beer porque tampoco tenemos que estar reciclando comentarios. Yo voy a hacer un comentario que no había visto en la otra acción de Disciple que tuvimos. Pero ¿sabes qué me encanta de estas niñas también? Es, aparte de lo musical,
de lo que sabemos que las niñas tienen capacidad en cada uno de sus instrumentos, que esto ya está dicho, es qué coordinación de coros tienen entre ellas. O sea... No, se leen o sea... Sí, exacto. O sea, porque Dani está acabando de cantar una parte, entra Pau, refuerza y Ale termina. O sea, esa coordinación está brutal. Es una coordinación que para los que creen que es fácil, yo los reto a que vean los covers que hacen bandas buenas, porque hay en el internet hay bandas que empiezan a hacer covers de The Warning. Y se nota inmediatamente, esa falta de coordinación. Los covers muchos son muy buenos, pero no machean de la misma manera. Y son, a veces, estos covers los hacen grupos con 5 o 6 integrantes, 4 o 5. Y no le llegan. Y ellas son 3, o sea, y tienen una coordinación y hacen que suene tan espectacular que cuando tú ves estos covers y no llegan al nivel, te das cuenta de la complejidad y la dificultad. Sí, exacto. Pero es, o sea, acá te das cuenta del talento que tienen ellas, de que pueden manejar perfectamente sus responsabilidades en el grupo, pero además en una conjunción que cada una lleva sus papeles perfectamente estructurado. Y a mí me llama la atención ahorita cuando cierran Disciple. Te digo, Dani fuerte, Pau agarra ya el último o el del medio y Ale la baja, le bajo y cierra. Espérate, porque no nos ha tocado reaccionar, que nos han pedido a cuando una tiene que hacer el papel de otra por sí. O sea, hay un tema, por ahí hay un video en el que se sentía mal Dani de la garganta, me parece. Sí, entonces tienen que sustituirla. Ale entra al quite y saca. Sí, tienen esa capacidad brutal. ¿Quién? Sí. Imagínate que Axl se enferma de la garganta un día antes del concierto. Sí, se cancela el concierto. Se cancela. Y aquí lo que tiene de Warning es que no se cancela, o sea, sale Ale o sale Pau al quite y ellas sacan el venue. Lo que habla de un grupo perfectamente equilibrado y un grupo que tiene un badaje musical y de un entusiasmo para hacer las cosas brutal. Jerry. No, Disciple es brutal. Significa mucho para mí esta rola por lo que dije, o sea, porque es la que me enganchó a The Warning. Y en el Pepsi Center es un 9-4. ¡Hijo! ¡Hijo! Pensé que no, o sea, pensé que sí alta, pero, o sea, sí. No, sí. Jerry, yo voy con 9-2, con un 9-2 Disciple. Me gusta y sobre todo me gustó que hemos detectado cosas nuevas que no habíamos detectado en algunos otros venues que ya habíamos reaccionado. Entonces, suena fresca. El Pepsi Center, lo hemos dicho, es el Pepsi Center y me voy con 9-2. Muy bien. Y pues ya no calificamos. No, ya la calificamos. Tu dosis perfecta ya. Ya lo tuvimos de The Warning, ¿no? Está sabrosa, es un estilo café, pero si quieren probarla y darle su propia calificación, no se olviden ir a topbeer.mx. Les hacen el 15% de descuento si meten el código Rock and Beer 15 y les van a hacer un módico 15% de descuento, que no está mal. Oye, ya quisiera yo que me hicieran 15% de descuento en lo que sea. En lo que sea, en un restaurante. Sí, lo que sea. Así es. Entonces, Rock and Beer 15 y les van a llegar las cervezas hasta la puerta de su casa. No se olviden darle like, suscribir, escribirnos, comentarnos, díganos más recomendaciones, porque ya se nos empiezan a acabar las cosas de The Warning. Ya estamos sacando de debajo de la mesa. Estamos escarbando ya. Oigan, hay unos por ahí, unos del TED, que nos han recomendado demasiado. Pero es que tenemos que analizar bien, porque el audio creo que no es el mejor, pero vamos a ver. Vamos a ver qué hay. Y pero pónganos en las sugerencias si hay algo que nos esté faltando. Así es. Y pues. Y rescatamos los comentarios para nuevas sugerencias, para nuevas reacciones. No se olviden de suscribirse y de comentar. Jerry, cerramos otro viernesito, que ya no sabemos ni qué día es. No sabemos ni qué día es. Ya no sabemos de qué pero día es. Para efectos del canal es viernes. Es viernes de The Warning, Jerry. Esperaremos sorpresas de las guaguas. ¿Listos? Cerramos cápsula. ¡Vámonos! Cuídense. ¡Vámonos!